Sello Modular y Rata Sorda Rec presentan a HAB1. Hola, buen día. Estamos muy Hola. contentos de comenzar esta transmisión, el lanzamiento virtual de HAB1, que quinto disco de nuestro sello Modular. Es un disco que es un trabajo colaborativo, una propuesta del sello Modular a Ensamble Fractura, trabajado en este periodo de encierro, y la idea fue obviamente mutando por las condiciones y nada, lo invitamos totalmente a conversar con parte del ensamble, las creadoras y creadores, bueno, me faltan un par, y vamos a comenzar un diálogo en torno a lo que fue este trabajo. Bueno, bienvenido Sebastián, bienvenida Constanza, Enrique, un gusto saludarles. Bueno, para comenzar un poco, me gustaría saber cómo fue la propuesta hacia el ensamble Fractura. Enrique, por favor. Bueno, hola César, Sebas y Connie y a todos los amigos y amigas que nos escuchan en este lanzamiento. La propuesta hacia Fractura surgió porque, bueno, en Valparaíso llevamos ya muchas semanas de confinamiento y desde marzo realmente hemos frenado las actividades presenciales del ensamble. Veníamos con un trabajo constante, bastante vertiginoso de conciertos, giras, algunos festivales, teníamos algunas propuestas para este año también de grabaciones, etcétera. Y con la pandemia, la verdad, tuvimos que suspender todas las actividades presenciales que teníamos y entonces surgió la necesidad y la idea de generar un proyecto que nos mantuviese todavía trabajando o que nos permitiese de alguna u otra forma seguir pensando en lo colectivo desde los espacios individuales, que es un poco como el desafío de este proyecto. Y ahí surgió la idea entonces que Sello Modular produjese en conjunto con Rata Sorda Rec este disco HAB1, que se basa en pequeñas micro grabaciones que realizaron los distintos músicos y músicas del ensamble, con sus instrumentos musicales, con objetos cotidianos de sus casas. La verdad la propuesta fue muy libre y fue muy interesante porque precisamente cada uno desde esa libertad captó los sonidos que tenía cerca y los almacenó con el dispositivo que también tuviese. Algunos con micrófonos, interfaces y qué sé yo, otros simplemente con un audio del celular o con algún dispositivo que tuviese a la mano para poder registrar. Y se almacenaron todos estos sonidos en un pequeño banco que creamos y que fue el que compartimos también con los compositores y compositoras que participaron del proyecto. Así que ha sido súper dinámico. Es un banco de sonidos que está ahí todavía disponible. Este proyecto pareciese que pudiese seguir como obteniendo diferentes resultados con los sonidos que grabamos, pero al menos en esta primera instancia ya se materializaron en las 5 obras que son parte de este disco HAB1, hechos con sonidos del ensamble y después compuestos ahí por los 5 personas. Sí, a mí me parece súper interesante también desde la propuesta, la invitación también, claro, a personas que son efectivamente compositores y compositoras, pero también a algunos que han tenido quizás menos experiencia en el ámbito de la creación y, no sé, en el caso, por ejemplo, de la Connie, que la conocemos bien por ser intérprete de varios ensambles de la región y la flautista del ensamble, quien se motivó a generar una obra en base a este proyecto. Así que igual me gustaría saber, Connie, cómo fue tu experiencia desde tu partida, desde grabar algunas cosas a crear una obra. Ya, gracias César. Sí, fue al principio grabar estas cápsulas sonoras para la biblioteca, entretenido, po. O sea, en la casa y como que desde esa parte de la creación para mí era algo, una zona como de confort, como experimentar con el instrumento, experimentar timbres, colores, y hace rato estaba como con una estética metida en mi cabeza que no es musical ni sonora, pero es más bien una estética visual que es todo lo que tiene que ver con el cyberpunk. Y mi hermana me había estado mostrando dibujos, ella que está también metida en el tema del arte visual, eh,
y cuando yo le mostré estas cápsulas, estas grabaciones pequeñitas que yo había hecho, me dijo, oye, pero esto es muy de esta estética, no sé qué, mira. Y cuando me dijo eso, como que dije, oye, yo podría armar algo en realidad, pero no sé usar los programas, nada. Pues. Y yo dije, bueno, en realidad siempre yo me definía, no, yo toco, soy tocadora, soy intérprete. Pero ahora fue como desde la casa, me animé, estudié el programa, bajé el Ableton, lo estudié como 2 meses. Aparte siempre muy reacia yo al tema de las redes, de la tecnología, como no una cosa que sea fácil para mí, la pantalla en sí. Y al final me terminó gustando y ya llevaba mucho rato estudiándolo. Y decía, ya no, pero no hago nunca nada. Y ya me seleccioné las cápsulas chiquititas y dije, ya voy a usar esta. Las ubiqué en el programa en orden y después dije, ya, pero ¿qué hago? Y puse a armar la sesión completa. Y empezó a grabar y en tiempo real empecé a procesar y a mezclar estos bloques que yo ya había prearmado. Y a subir o bajar las intensidades, ponerle tales efectos, distorsiones, y de repente eran 8 minutos así de música, que si no me había dado ni cuenta ya estaba armado. Hubo otras cosas que las hice en el momento, y así quedó. O sea, si tuviese que escribir esto, imposible. Bueno, quizá exista una manera, pero volver a hacerlo fue como casi una improvisación, lo que quedó grabado. Y quedé súper conforme y sorprendida también porque lo hice muy desde la guata, así desde lo visceral, el momento. Y bueno, le puse El abismo también mira dentro de ti. Estaba viendo Dark, esta serie, y leí esa frase de Nietzsche, que esta es la segunda parte de la frase, pues si miras por mucho tiempo el abismo, él también puede mirar dentro de ti. Y como que me tocó así profundamente, y es un poco un proceso como personal y emocional que yo he estado viviendo, como durante un año, como de enfrentarme a la oscuridad, pero brígido, así como la cara metida en el barro, como y querer estar ahí, como no querer salir corriendo, como no huir de esta oscuridad. Al principio yo decía, la sombra, y después no es la sombra es simplemente ausencia de luz, pero es parte de nosotros, nos acompaña. En cambio la oscuridad es otra cosa, que es una gran maestra finalmente, la oscuridad. La sombra es la compañera, pero la oscuridad es un maestro, una maestra que aparece de vez en cuando en la vida, y eso generalmente detona procesos creativos en muchos músicos y en muchos artistas. Y me pasó así, nunca pensé que desde la emoción cero estructura iba a soltar ese lado creativo. O sea, como que en mí se desbloqueó algo súper importante. Y feliz que haya sido alejado un poco de la academia y de la estructura. Y así nació este tema que en el fondo relata mi paso por la oscuridad y su salida, como en un encuentro como amoroso y en paz con esta maestra. Oye, me parece súper interesante, Connie, esto que haya salido todo el proceso en tiempo real, o sea, fuiste automatizando en el mismo tiempo todos los procesos en la obra. Eso, claro, esa es Claro. una de las particularidades también que creo que después le quiero preguntar a Sebastián, porque claro, al estar cada uno en su hogar con los dispositivos que tiene, con el programa que utiliza, cada programa también tiene sus cualidades, sus potenciales, entonces toda esa parte se la quiero preguntar después al Seba, pero me gustaría invitarles a escuchar parte de un extracto. De hecho, me parecería que estaría bien que escucháramos parte de lo que fue tu obra, Connie. Ya. Entonces, esto es un extracto de El abismo también mira dentro de ti, de Constanza García.
Bueno, y eso es parte de la obra El abismo también mira dentro de ti, de Constanza García. Y tal como hablábamos antes de escuchar este extracto, me gustaría preguntarle a Sebastián un poco sobre el área técnica, sobre lo que fue el desafío de trabajar con estas piezas, cómo te llegaron los audios. ¿Cómo estás, Seba? Hola, hola. Bien, todo bien, por suerte. Un saludo y afectuoso para todos los que están ahí sintonizando este lanzamiento. La parte técnica del disco Up 1, en realidad, o sea, más que la parte técnica, el proceso que estuvo como a cargo mío, que fue la masterización del disco, en realidad es algo que se puede sintetizar un poco en el tema de unificar como el rango dinámico de las piezas. Esa fue como la gran pega, así como que todas las piezas llegaran como a un mismo nivel y también que tuvieran como el mínimo, el sonido más bajo también, que tuviera que estuviese dentro del mismo rango. Esa es como la pega más grande que hay que hacer, porque como, como recibimos obras electroacústicas, ya todas tenían su trabajo, obviamente, del diseño, de la ecualización, de todo lo que es, como suena, ya es una cosa que viene bien cerrada. Entonces, básicamente, la masterización consistió en eso, en poder unificar la dinámica. Perfecto. Igual de haber sido, bueno, se haber escuchado las piezas, esto de la calidad de cada uno de los registros, de cada uno de los intérpretes, las personas que grabamos parte de este material y después llevarlo a cabo también como una mezcla, de haber sido un proceso súper interesante. Bueno, también contarle un poco que la propuesta artística de este trabajo tiene una mezcla que propone un trabajo binaural. Igual me gustaría, Seba, que nos comentara un poco más sobre lo binaural. Sí, bueno, eso fue una de las propuestas que como que se tiraron para el momento de la creación de las obras, ¿ah? Una propuesta que, si mal no recuerdo, la propuso Andrés González y que tenía que ver como con una analogía como en relación al encierro, hacer un trabajo binaural. Que el trabajo binaural consiste en diseñar como una imagen que vaya un poco más allá del simple estéreo, el L y R que estamos acostumbrados a escuchar en la música. El binaural permite hacer, si lo llevamos también como una analogía de lo visual, es como que logra hacer una especie de 3D, pero en el sonido. Entonces, por lo general, genera una espacialización. ¿Mm? Ahora cada uno de los artistas lo aplicaba de una forma libre. Pero lo interesante quizás que tiene el disco y de la propuesta esta que dio Andrés fue que todas las piezas tienen un trabajo de forma binaural. A mí me parece súper interesante, bueno, también como volviendo un poco al trabajo colaborativo y a este proceso que fue madurar esta idea y lo que vamos a presentar después que estamos liberando en realidad, es eso, cómo la idea fue cambiando, desde primero generar un banco de sonido, que fuéramos trabajando, en algún momento me acuerdo que salió armar una pieza colectiva, pero llegar al trabajo binaural, en lo personal yo no conocía música binaural desde la mezcla, o sea, como que conocía el concepto, pero me parece muy interesante la propuesta y eso, en específico, también me gustaría pasar un poco también al área de tu creación. Cuéntanos un poco de derretido y gaseoso. Sí. Bueno, antes, igual el tema binaural es una cosa que aparece hace mucho tiempo. De hecho, hay unos discos de Pink Floyd, por ejemplo, que tienen un trabajo como
no sé si habrá sido lo primero, pero es como dentro de la industria musical, es como más o menos un hito. Creo que fue el disco Final Cut, que tiene como harto diseño sonoro y trabajan mucho lo binaural. Bueno, yo cumplí 2 roles dentro de este proyecto. Uno fue la parte técnica, que recién lo comenté, y también participé como creador, por lo que estoy muy agradecido también por la invitación, por dejarme participar dentro del proyecto. Mi rollo fue trabajar con pocos materiales. El banco de sonido que había elaborado Fractura era muy extenso, había un montón de archivos de audio. Y sin querer, o sea, cuando me metí a ese banco de sonido gigantesco, pillé un audio que me llamó la atención, que era una viola, que como con una técnica pizzicato, y una grabación de un didgeridoo. Y básicamente trabajé con esos 2 sonidos. Lo que hice con la viola fue transformarlo como, según yo, en un cuarteto de cuerdas. Entonces, con el pitch cambié para que apareciera un sonido bajo, otro lo dejé en registro medio agudo y agudo, ¿cachai? Y eso después lo uní con otra sección, porque la pieza tiene como 2 secciones bien marcadas, y la otra sección fue trabajar con este audio del didgeridoo, que no sé por qué lo transformé en algo eléctrico, empezó a sonar algo eléctrico, y tal como es la esencia del instrumento, como un poco meditativo y como lento, como una capa, empecé a trabajarlo de esa misma manera, que tiene mucho que ver también con la electrónica. Así que empecé a hacer capas con un poco de distorsión y haciendo un poco más eléctrico el sonido del instrumento, o sea, transformándolo en otra cosa. Y eso es derretido y gaseoso. Bueno, entonces invitarles a escuchar parte de esta obra de Sebastián Tapia, Derretido y Gaseoso.
Bueno, seguimos en el lanzamiento virtual de HAB1 y ahora me gustaría presentar una obra de Felipe Medina, Asilo en el Solar, que nos va a contar un poco de la obra. Hola, mi nombre es Felipe Medina, soy parte del ensamble Fractura, participo como intérprete en guitarra eléctrica. Y bueno, durante este contexto de pandemia, el ensamble propuso que cada intérprete pudiera grabar con las herramientas que tuviera a disposición, sonidos, frases, etcétera, para que esto fuera un banco, una carpeta con un banco con varios sonidos y fuentes sonoras. También se llegó a la conclusión de que los mismos intérpretes que algunos ya han compuesto o algunos podrían ser su primera vez como compositores, pudieran agarrar todas estas fuentes y generar una pieza. Así que yo participé como componiendo, como organizador de sonido, porque no escribí la pieza, solamente, bueno, eso es lo interesante de este trabajo, que es encontrarse con sonidos que ya están predeterminados y tratar de generar con eso una propuesta. Como trabajo es súper interesante hacer eso, alejarse un poco de la escritura, que es lo que básicamente siempre hacemos. Entonces fue tanto para los intérpretes como para los que o sea, para los que compusieron o organizaron estos sonidos. Fue un trabajo bastante entretenido para mi parte, poder reorganizar y darle algún sentido a todas estas fuentes que se grabaron. Em, bueno, yo estoy grabando este video y aún no escucho el disco, así que esa va a ser una sorpresa también de escuchar, de encontrarse con 5 propuestas que vienen de las mismas fuentes sonoras. Creo que eso va a ser súper interesante de cómo cada organizador, compositor, eh, se la arregló para llegar a alguna conclusión. Así que eso, espero que disfruten del disco, y nos estamos viendo en algún momento cuando se baje la cuarentena acá en Valparaíso. Adiós.
Bueno, acaban de escuchar parte de Asilo en el Solar, de Felipe Medina, guitarrista también del ensamble. Bueno, ahora me gustaría conversar un poco sobre el trabajo que hizo Enrique con Día 175. Enrique, ¿nos puedes comentar un poco sobre el proceso de esta obra? Sí, bueno, Día 175 se gestó un poco como la misma idea que decía el Seba de primero aproximarse a los sonidos que estaban grabados en la carpeta donde fuimos registrando este banco. Y yo, a diferencia un poco de lo que relataba Sebastián, que se había elegido en particular algunos audios como materiales acotados y con eso había trabajado, yo decidí descargar varios materiales y realizar en un principio una especie como de collage literalmente, o sea, abrir un multipista y de manera aleatoria ir poniendo las distintas pistas que me pareció con las que quería trabajar, tratando de un poco acercarnos a esta idea, porque en un proyecto la idea como de collage había estado bien presente en las discusiones del proyecto. Sobre todo pensando en que a partir de materiales dados nosotros podíamos ir como combinándolos, pero también como una especie de fluido, ¿no? No una combinación que fuese un punto exacto, como que combinar un sonido con el otro porque se articulan aquí, entonces decido esto, sino que más bien yo tuve la iniciativa de poner estos sonidos en el multipista, escuchar una primera impresión y en base a esa primera impresión empezar a trabajar ciertas cosas. Me llamó mucho la atención un audio me parece que era de Andrés que había subido, de una tele que parecía una tele vieja en el sonido, porque parecía como una televisión a botones. Y creo que el proyecto tiene harto que ver un poco con al menos mis recuerdos como de infancia y de aparatos tecnológicos iniciales en mi vida quizás más infantil, por el tema de la tela a botones. Yo tenía una tía que tenía una tela a botones y me llamaba mucho la atención el poder ir cambiando. Yo justo estuve como en ese tránsito de la televisión ya un poco más al control remoto, después apareció como eso y era más novedoso, pero mi tía tenía esta tela a botones que a mí me llamaba mucho la atención, ir cambiando los canales, las perillas, levantar la perilla para poder encender la tele y con esa regular el volumen. Entonces el sonido de esa tele que apareció cuando yo tiré las pistas al multipista, me llevó hacia ese sector, me llevó hacia ese lugar, me pareció como súper atractivo y súper conectado con las ideas que habían surgido del proyecto. Y decidí entonces que este sonido de la televisión fuese como algunas veces articulando. Había aparecido al principio de manera azarosa, pero luego decidí utilizarlo un par de veces más en el transcurso de la pieza y finalmente funciona como un sonido que constantemente interrumpe, aparece en distintas facetas, con distintos procesos, pero que siempre está ahí. Entonces, esa fue un poco la idea inicial de Día 175. Se pueden escuchar también que varios de los sonidos van combinándose simplemente por esta primera imagen que yo me hice, esta primera como mezcla de los sonidos en el multipista. Y luego, bueno, eso fue básicamente como el proceso creativo, decidí ya en algún minuto cerrarla. Y se cierra de una manera bastante particular. Me gusta mucho que sea la pieza que cierra el disco porque creo que la última pista que yo utilicé también apareció de forma fortuita y claro, le da como un carácter un poco a veces narrativo o un poco cotidiano en el sentido de que hay un ruido interior a pesar de que estamos confinados en nuestras casas, que el ruido de la calle bajó, que en las micros, bueno, ha pasado muchas cosas ya en este minuto. Cuando partimos con el proyecto estábamos como recién en eso. Pero mucho ruido como mental, como que no hubiésemos salido de las calles, después de todo lo que estuvo pasando en Chile desde octubre en adelante, octubre, noviembre, diciembre y los primeros días de marzo. Estábamos muy en lo colectivo, en la calle, compartiendo, con muchos sonidos, cantos, etcétera. Y nos recluimos con un ruido mental como muy fuerte en la cabeza y al final, bueno, a veces basta abrir un rato la ventana, tomar un poco de aire y tratar de seguir en esta locura de encierro. Bueno, y de esta locura de encierro en la que estamos, les invitamos a escuchar parte de Día 175 de Enrique Schadenberg. Yo propongo, porque de veras
Que me puso un breve ejemplo la otra vez que no me gustó y de verdad... Bueno, eso fue parte de la obra de Enrique Schaenberg, día 175. Bueno, todo lo que estamos presentando pueden conocer en el Bandcamp de sello modular.bandcamp.com y también en la página del sello, sellomodular.cl, en donde encontrarán más sobre el sello, sobre ensamble fractura, unos cuantos textos y pueden conocer mejor nuestro trabajo. Ahora me gustaría un poco que habláramos sobre el diseño y todo el plan de diseño que hizo la artista y diseñadora René Rodó, que trabajó más esta área con Enrique, entonces me gustaría que habláramos un poco. Sí, bueno, René hoy día no pudo estar en la conversación, pero hubiese sido súper interesante porque el trabajo que realizamos con ella no tiene que ver como con encargarle a alguien o pedirle a alguien, sino se trata de conformar un equipo y estar conectados todo el tiempo. Nosotros creo que las reuniones que tenemos y la manera que tenemos de planificar involucra a los actores desde el proceso inicial. Entonces, creo que eso ha sido súper rico el trabajo con René, es una tremenda artista y diseñadora. Así que, bueno, ella fue desarrollando el diseño de este disco precisamente con las mismas ideas que hablábamos antes. En un minuto salieron algunas palabras que quedaron como subtítulo del disco, collage, habitáculos, virtuales, acustópicos, fueron siendo palabras que en verdad fueron de una conversa relajada y espontánea del equipo, pero que René se tomó de ahí y trató de plasmar la idea de este espacio de trabajo individual. Entonces la portada del disco es una especie de collage de una imagen que ella dibujó a raíz de las fotos que nosotros le enviamos de nuestros espacios de trabajo individuales.
Entonces el arte trata de reflejar ese proceso, de ese pequeño microespacio personal, individual, además de dentro de nuestras casas donde trabajamos, y cómo desde ahí buscamos todo el tiempo conectarnos a través de la virtualidad con esos otros pequeños microespacios y que terminamos conformando un disco. Perfecto. Enrique, me gustaría darle el pase a Connie, que me había pedido la palabra justo mientras escuchábamos día 175. Connie, por favor. Sí, era respecto a la reflexión que tenía Enrique y que también comentaste tú sobre esto del habitáculo, como de estar encerrados, de pasar de algo tan colectivo, comunitario, a estar encerrados en casa. Entonces como que el mundo de repente se para, estamos como con todo esto a nivel nacional y mundial, y es como, a ver, queremos luchar como por algo colectivo, algo comunitario, pero cómo estamos cada uno como individuos. Cómo estamos como personas como únicas. Entonces, como a ver, afuera está todo pasando, pero ¿qué está pasando adentro? Entonces, ¿se puede seguir en algo, en esta como lucha colectiva? Todo este ruido externo, ¿qué pasa con el ruido interno? O sea, si estamos más alineados internamente, creo que todo lo externo y lo colectivo se potencia. Entonces, como ya paren así. El encierro creo que provocó y sigue provocando, yo creo que más cosas positivas que negativas. Cuesta verlo así. Sí, como que yo estoy súper de acuerdo contigo con lo que dices, Connie, porque de hecho fue un proceso que si bien se tomó su tiempo, en un momento nos pusimos como 3 fechas, recuerdo, cuando íbamos dentro del proceso de las reuniones. Pero lo interesante es que fue madurando dentro de ese tiempo. También se fueron motivando más personas. Quedó un material que también en un momento está pensado sacarlo bajo otros creadores y otras creadoras, pero con el mismo material. Entonces incluso queda como esa ya distancia temporal también de cuando los grabamos, creo que fue en el periodo de mayo-junio, los primeros audios. Entonces es muy interesante también el tema del tiempo. Me gustaría también preguntar un poco sobre la propuesta que tiene Sello Modular para el lanzamiento de HAB1, el formato. Me gustaría preguntarte, Sebastián, más o menos que nos cuente lo que hemos conversado sobre el formato que queremos sacar de este trabajo. Pero creo que tú, César, manejas mejor esa información, ¿o no? Pero, Tú tenías, parece, ahí unos planes internacionales. Por favor, te devuelvo la pregunta. muy bien. Bueno, Sebastián, claro, esta es una propuesta de sacarlo en formato. O sea, creo que como sello igual tenemos la propuesta de que el disco, o en este caso cassette, que queremos sacar este trabajo, tome un valor sobre el objeto físico, como objeto artístico, ¿no es cierto? Por suerte, nuestra primera producción, tercero del catálogo, FR, fue nominado a los premios Pulsar, efectivamente por el arte y por el diseño. Creo que es una buena propuesta eso de ir trabajando como el objeto y darle un valor también material, no solamente sonoro. Enrique, ¿me quieres complementar algo, comentar algo? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que el trabajo que nosotros también buscamos hacer es el de vincularnos, básicamente. Es un intento de vinculación todo el tiempo, el trabajo que está desarrollando el sello. Entonces, al final, el tener algunos productos físicos, precisamente yo creo que apela no a que sea el motivo principal de la difusión de las piezas, ni que sea la única manera que vamos a tener de acceder a la música como un producto sonoro, en este caso, digamos, que podría ser la misión de un sello. Sino que a través de estos pequeños objetos la idea también es dejar una especie de testimonio físico que se pueda entregar, regalar, incluso comprar a través de un pequeño aporte para el sello, pero como una manera de vincularnos también en lo físico. Yo creo que por ahí van esos esfuerzos. No es la manera que tenemos de distribuir solamente la música,
sino que también es una manera de vincularnos a través de un objeto. Y en este caso un cassette, además del producto en sí, a mí, yo estoy un poco pegado, y perdón que lo lleve hacia allá, pero la tele vieja y el cassette me llevaron al mismo recuerdo de infancia. Creo que así como esta tele a botones y a perillas me llamaba mucho la atención en la casa de mi tía y de mi abuela, la primera vez que yo pude grabar música o sonidos fue con un cassette. La primera vez que utilicé audífonos fue con un cassette también. Y entonces lo de la mezcla binaural, el concepto del encierro, el concepto del habitáculo, el diseño, el producto del cassette, la tele como su materialidad de sonido, siento que me llevan hacia el mismo sector, un poco como un recuerdo de infancia, de un primer encuentro con esto que hoy día ocupamos a diario y que es la manera que tenemos de vincularnos con el mundo prácticamente en estas últimas semanas. Claro, algo que también se me había quedado comentar, bueno, tú lo comentaste, Enrique, en un momento, también apuntando a lo colaborativo, este es una producción que se está lanzando entre Sello Modular y Rata Sorda Rec, en donde Sebastián es el director, así que igual me gustaría preguntarte, Seba, ¿a dónde nace esta propuesta de lanzar este trabajo en conjunto? Sí, claro. Nada, bueno, yo como anteriormente comentaba, estuve participando en todo lo que es la producción de este trabajo. Pero además yo también tengo un sello independiente que está enfocado en difundir música experimental, pero bien ya como quizás como tirado un poco más a otro extremo, que se acerca más al tema del ruido o nuevas formas de componer que quizás ya no tienen que ver con la utilización de instrumentos tradicionales, etcétera. Pero tampoco se cierra a eso, ¿eh? Bueno, de hecho invito a las personas que quieren conocer el trabajo y no lo conocen del sello, se pueden ingresar a ratasordarec.cl. Y bueno, como estaba metido entre medio de esta producción de AF1, se me ocurrió la idea de proponerles hacer una doble publicación, ya que yo encontraba que el contenido de este disco, las obras, al estar trabajando más encima la obra, la masterización de todas las piezas, encontré que había justo un punto de encuentro entre ambos sellos. Hay como que hay una estética que perfectamente puede estar alojada en sello modular y en Rata Sorda Rec. Y ¿por qué no? O sea, ¿y por qué no hacerlo? En estos momentos estamos viendo que hay un montón de gente publicando cosas, se están armando sellos nuevos, y yo creo que una cosa interesante que quizás, siguiendo quizás el modelo antiguo del tema de los sellos, es que cada uno se centra mucho en lo que hace, en el trabajo del sello, obviamente. Claro. Pero acá un poco la idea es jugar, como tú decías, a una cosa colaborativa. Entonces, siendo ambos sellos, el sello modular y Rata Sorda Rec, independientes, ambos de acá de la quinta región, entonces, ¿por qué no echarnos una manito y poder difundir? No sé, quizás la gente que está acostumbrada a escuchar las cosas de Rata Sorda Rec le puede parecer llamativo el trabajo de modular a través de este disco. Entonces puede ser un buen, y al revés también. Entonces ahí puede ser un buen, no sé si estrategia, yo lo veo más como un tema de un interés de colaborar, más que tener una cuestión como mercantil y utilitarista, como de trasfondo. Sí, a mí me parece también, cuando recuerdo que enviaste la propuesta, me pareció súper interesante también eso, como que decís, que de repente hay mucha música, cuando hablamos de música contemporánea, como que cae mucho en los clichés de los nichos, ¿no es cierto? O sea, entonces, claro, o sea, hablamos de música contemporánea, pero se mete en un saco una cantidad de estéticas grandes, y creo que
justamente el último trabajo que ha estado haciendo Ensamble Fractura, bueno, y principalmente nosotros desde Modular, es abordar estéticas musicales que, si bien están dentro de lo contemporáneo, están más cercanos a otras libertades. O sea, podemos hablar de la música indeterminada, ¿no es cierto? Las partituras gráficas, trabajar solamente desde la banda, ya alejado de un soporte escrito. Entonces, también abriendo la pregunta, o sea, abriendo el diálogo, me parece súper interesante como que se vayan rompiendo esos pequeños mitos y como que nos vamos saliendo, también, como dijo Connie en un momento, como esto de la academia, ¿cachai? Como que es eso, como que esos roles, creo que ahora estamos en otro tiempo y me parece muy interesante que haya un flujo mucho más expedito en cuanto a la información, que los compositores y compositoras conozcan también otra estética y que nos vamos cruzando la información. No creo que ya sea el tiempo como tanto de los nichos y como esta etiqueta de lo contemporáneo y lo que es ruido y lo que, como esas separaciones que hay, que creemos que, no sé. Enrique, ¿quieres hablar algo? Vi que abriste el micrófono. No, comentar, creo que ¿No? es bien interesante que hay varios proyectos y particularmente este se inscribe ahí también, con la idea de romper la lógica como de la propiedad, ¿no? Y por lo tanto de esa atención tan fuerte en el sujeto como centro de atracción, ¿no? De cómo se van articulando las distintas relaciones. Yo creo que eso estamos buscando precisamente maneras diferentes de articularnos, maneras que cuestionen precisamente como esa cosa tan jerárquica yo compongo, tú tocas, él escucha o ella escucha, y esa como segmentación y qué sé yo, industrialización tan clara del proceso finalmente. Y creo que al final lo mismo que decía el Seba es cierto, no es una cosa como de estrategia en el sentido de que con esto llegamos a un punto X. Es desaparecer un poco los puntos y si ya estamos trabajando juntos era de alguna otra forma lo más evidente. Aunque es cierto que quizás hace unos 20 años atrás no hubiese sido para nada evidente trabajar en esa perspectiva, creo que ahora sí. Entonces, nada, solo poner como el énfasis en eso, creo que todo el proyecto circula hacia allá. Eh, las piezas finalmente, yo creo que por tradición de alguna otra forma llevan nuestros nombres, el de cada uno por haber asumido ese proceso, pero realmente creo que está más puesto el énfasis en haber trabajado desde un sonido que viene ya dado, a diferencia de muchas veces en la escritura, por ejemplo, que uno trata de proyectar un sonido y que el otro lo interprete. Creo que se cruzaron como todos esos medios de producción y el encuentro es lo que nos ha unido en eso, así que estoy de acuerdo con lo que decía el Seba. Sí, además eso último que estabas mencionando también es interesante porque hasta los compositores electroacústicos por lo general trabajan con sus materiales, pues, bueno, también pueden ser que hayan recibido cosas de otro lado, pero esta propuesta tiene eso también diferente, que el banco de sonido, que todo el material que se utiliza para componer está hecho por un montón de personas, ¿cachai? Entonces el ensamble ahí, Fractura, es clave en aportar todo ese material. Sí. Sí, bueno, me parece, bueno, estamos lanzando HAB1, justamente este quinto disco del catálogo del sello Modular. Los invitamos a conocer la página sellomodular.cl. También tenemos redes sociales en donde pueden conocer más nuestro trabajo, ya que también dentro de este año se van a lanzar un par de trabajos más, así que también les invitamos a estar atentos y atentas a lo que serán nuestras publicaciones. Agradecemos de verdad mucho que nos estén acompañando, que puedan escuchar este trabajo, que lo puedan compartir si gustan, que conozcan también otras plataformas como mencionaba Seba, Rata Sorda Rec. Y nada, es la invitación a compartir este material. Este proyecto nace de esta colaboración y esta intención de compartir un trabajo desde el encierro, un diálogo desde el encierro, encontrarnos en la aleatoriedad y en este abismo, como el nombre de Connie, que es la incertidumbre. Este trabajo, cuando hicimos todos los audios, también no tenía un fin. Entonces, muy bonito que ahora estemos lanzando este trabajo, quinto disco de sello Modular. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y le dejaremos ahora
con la última obra, con el último extracto, Claustrofonía, de Andrés González.